Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría comentaros dos de los relanzamientos más importantes y más destacados de un personaje harto conocido, Superman. Allá vamos. Superman nació en el año 38, ha tenido muchísimas aventuras, muchísimos equipos creativos, muchísimos cambios de ambientación, personalidad, ha sido adaptado a 40.000 medios, etcétera, etcétera. Pero hoy me gustaría centrarme en dos etapas, dos relanzamientos del personaje que me parecen bastante interesantes por diversos motivos y que si no conocéis está bien que al menos sepáis que existe, ¿no? El primero de todos sería el relanzamiento que se hizo a principios de los 70, a cargo de Denny O'Neil, Curt Swan, Murphy Anderson y el editor Julius Schwartz. Lo que había pasado es que durante muchísimos años, décadas, el editor de las colecciones de Superman era Mort Weisinger. Mort Weisinger era un señor que profesionalmente hizo mucho por Superman, es decir, convirtió al personaje en una de las colecciones más vendidas, si no la que más, del mercado americano de esos momentos. Creó o participó en la creación de personajes tan conocidos como Supergirl o los miembros de la Legión de Superhéroes o muchísimos villanos como Mr. Mixaplix o como queráis pronunciar, o Bizarro, etcétera, 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 ¿no? Hizo muchísimo por los personajes. También es cierto que era un personaje que en lo personal era bastante detestable, ¿no? Lo de, si quieres saber cómo es Manolito, dale un carguito, pues él tenía un carguito y mucha gente lo odiaba profundamente, ¿no? Por sus actitudes un poco dictatoriales, un poco déspotas y tal, ¿no? Pero bueno, al final, Weisinger se fue. Inciso, uno de los que se fue por culpa de Weisinger fue Roy Thomas, que empezó de ayudante suyo y al cabo de un día o dos ya se fue a la hora de comer a hablar con Marvel a ver si lo cogían porque ya no lo aguantaba más. En fin, volvemos al tema. Weisinger se va y coge las colecciones de Superman Julius Schwartz. Julius Schwartz había sido el responsable de lo que se viene a llamar la Silver Age, ¿no? Porque decidió que en el número 4 de Showcase, pues vamos a sacar una nueva versión de Flash, ¿no? Y después sacaría una nueva versión de Green Lantern, etcétera, etcétera. Y eso hizo que también con los años le dieran la edición de las colecciones de Batman, ¿no? Que hizo lo que se ha llamado el New Look, porque a Batman le cambiaron el traje, le dieron, en lugar de llevar el murciélago así sobre el fondo oscuro y ya está, pues le puso la elipsis esta amarilla con el murciélago y tal, hizo que las historias fueran un poco más serias, un poco más detectivescas, un poco más nocturnas, un poco más macabras, alejándose un poco de lo que se esperaba un poco por la serie de televisión de esos momentos, de Alan West y Burward, etc. Y bueno, y a Julius Schwartz le cae pues que ahora tiene que editar las colecciones de Superman porque Mort Weisinger se va a su casa. Y lo que hizo Schwartz fue hablar primero con Denny O'Neil. Denny O'Neil siempre dijo que tuvo muy buena relación con Julius Schwartz, aunque eran muy diferentes en lo personal. O sea, Julius Schwartz era un señor que le llevaba como 30 años, que iba al trabajo con traje, corbata y tal, y Denny O'Neil era un hippie, en pocas palabras. O sea, tenían un poco que ver, pero se llevaban bien en lo personal y en lo profesional. Entonces, hicieron un análisis de lo que se podía hacer con el personaje de Superman, ¿no? Decidieron no tocar el traje, decidieron olvidarse de tantos kryptonianos que habían sobrevivido, incluyendo los habitantes de Kandor, la ciudad está embotellada que tenía Superman en su fortaleza del Polo Norte y todo esto. Y empezaron a decir esto de la kriptonita, esto es un poco exagerado, porque tenían kriptonitas rojas, verdes, amarillas, doradas, violetas, blancas, azules, y cada una con unas habilidades diferentes. Y todo el mundo tenía kriptonita, o sea, es que era cualquier villano parecía que iban al todo a 100 y compraban kriptonita, porque todo el mundo tenía kriptonita, era súper habitual, ¿no? Entonces dijeron, bueno, esto lo hemos de arreglar. Superman era excesivamente poderoso, claro, es un personaje excesivamente poderoso. ¿Qué amenazas puede
pueden ser interesantes de cara al lector, porque si no le cuesta nada a Superman enfrentarse a según qué villanos, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces decidieron hacer una saga que empezaba en el número 233, que sería esta. Esta saga, bueno, ahora os hablaré de ella. Este número fue editado también por Novaro, como casi todos los de la saga, ¿veis? Este es el 838 o algo así. Esta es una de las portadas más homenajeadas del cómic, es una de las portadas más icónicas que dibujó Neil Adams, y han aparecido versiones de todo tipo. O sea, yo os iré poniendo algunas, pero aquí sí que os enseño esta, porque tiene la gracia de que es una versión nueva de Neil Adams que fue pintada por Alex Ross después, ¿no? Esto es del Comic Book Artist, una revista así de información y demás. Bueno, la historia iba de que Superman, por un accidente científico y tal y cual, pues ha habido una serie de ondas que han convertido toda la kriptonita en hierro. Entonces la kriptonita ha desaparecido. Kriptonita nunca más. Entonces Superman pues tiene una ventaja, ya no tiene tantos problemas con la kriptonita como hasta ese momento. Vale. Pero lo que pasa es que parte de su fuerza, como él se ha estrellado en una especie como de desierto, en medio de arena y tal, esa arena cobra vida y tiene como la mitad de los poderes de Superman y va haciéndose cada vez más humano. Y al principio las historias, pues una página del número pues iba dedicado a ver cómo ese hombre de arena se iba formando, mientras Superman se iba enfrentando a catástrofes naturales, volcanes, demonios de diversos tipos, monstruos y cosas así. Esta saga tenía además el aliciente de tener a Curt Swan de dibujante, que era un dibujante clásico de la serie, pero con las tintas de Murphy Anderson. Murphy Anderson también era dibujante, había hecho trabajos varios de los Caballeros Atómicos y 40.000 cosas más, pero esta combinación, el equipo de Swan y Anderson, que muchos aficionados llaman Swanderson, fue especialmente satisfactorio, ¿no? Era un equipo que funcionaba bien, le daba un aspecto bastante moderno al acabado, siendo dibujantes muy clásicos, seamos sinceros, ¿no? A Clark Kent, por ejemplo, se le decidió que dejase de ser un periodista de un periódico, sino que fuese un presentador de televisión, de un telediario, y que hiciera reportajes para la televisión, etc. Esto estaba... hombre, la televisión ya tenía un peso importante a finales de los 60, en los años 70, y era el medio de masas principal, ¿no? Entonces tenía mucho más sentido que fuera eso que un periodista de periódico. Os voy enseñando los números estos de la saga. Esto sería el 34, este sería 35, 36, portada muy bonita de Neil Adams, 37, esto ya el 38, que aquí ya el hombre de arena va cobrando cada vez más peso porque estamos ya un poco en la recta final de la historia. Aquí este número ya no llegaba al equipo y metieron aquí un número doble de reediciones y tal, que por eso en los tomos este número falta, porque las reediciones no tienen ningún sentido. Siguiente. Penúltimo número de la saga y el último. Nueva portada de Neil Adams. Aquí Superman ya contra Superman. Esto, en esta saga, bueno, pues Daniel O'Neil aprovechó para recuperar un personaje, I Ching, un nombre horrible, pero bueno, que era una especie de artista marcial ciego, sabio, oriental y tal, que había estado saliendo en su etapa de Wonder Woman con el dibujante Mike Sekowsky, y que es una etapa donde Wonder Woman no tenía poderes, había perdido los poderes y era una especie como de la Emma Peel, de la señora Peel, de la serie de televisión de Los Vengadores, ¿no? Una cosa así. Bueno, toda esta saga pues dejaba a Superman pues un personaje más débil, ¿no? Y entonces, claro, las amenazas pues tenían un poco más de complicación vencerlas, etcétera. Y este enfrentamiento, pues claro, era cuál de los dos Supermanes ha de vivir, ¿no? Porque los dos quieren vivir y parece ser que los dos no pueden vivir al mismo tiempo. Bueno, algo así. Ya si la habéis leído bien y si no, ya tenéis deberes. Esta historia fue después
mm, actualizada, retocada para el universo post-crisis, en este especial de Walter Simonson, que cambiaba alguna cosa, como el meter a Lex Luthor por ahí en medio, por ejemplo, pero que repetía también muchas cosas de la trama original, incluyendo alguna escena que era exactamente igual, como una escena muy famosa donde Superman se enfrenta a un delincuente que le amenaza con kriptonita y como ya la kriptonita no le hace nada, coge ese trozo de kriptonita, le pega un bocado y dice le falta sal, ¿no? Simonson hizo esa misma escena sin problemas. Um, esta saga ha sido recopilada varias veces. Yo tengo esta edición en tapaduras y en teoría todo muy bonito, pero que parecía escaneada por el sobrino del becario, no sé qué deciros, es horrible de ver, comparas la edición original y esa edición y es un espanto. Sé que esta saga después ha sido publicada aquí en España, Kryptonita Nunca Más o algo así, por tanto Planeta como por ECC, ¿no? Espero que no hayan partido de estos materiales, supongo que espero que DC haya hecho alguna nueva edición y que hayan arreglado un poco este desbarajuste de escaneo que metieron, ¿no? Porque era un poco doloroso, ¿no? Bueno, esto era parte de un relanzamiento total de las colecciones de Superman, porque aparte de este cambio que le intentaban hacer que Superman fuera menos poderoso, quitar las kriptonitas, etc. También en las otras colecciones de Superman hubo muchos cambios. Por ejemplo, la Legión de Superhéroes dejó Adventure Comics y se fue a Superboy. En Adventure Comics entró Supergirl. En la colección de Jimmy Olsen estaba Jack Kirby, que había empezado hacía un par de meses, y con todas sus historias del Cuarto Mundo, etcétera, etcétera. En Lois Lane se puso un nuevo complemento que era Rosa y Espina. En las otras colecciones también había complementos diversos, ¿no? En esa de Superman, por ejemplo, estaban historias de Krypton, del antiguo Krypton, y que estaban realizadas por Greg Morrow o Mike Aluta o otros dibujantes, ¿no? Y también había otros complementos que eran de la vida privada de Clark Kent, ¿no? Que eran Clark Kent sin ponerse el traje, pero donde le iban pasando historias sencillas, pero a veces simpáticas, ¿no? Recuerdo una, por ejemplo, dibujada por Neil Adams, donde Superman tenía que hacer de canguro del hijo de una vecina y el hijo, el bebé ese, le aparecía y le desaparecía y le hacía cosas rarísimas y el hombre iba loco. Era muy simpática. Pero bueno, y bueno, mientras, aparte, en World Finest también, que era una colección de Superman y Batman, en plan team up, se decidió echar a Batman de la colección y que Superman fuera encontrándose con otros héroes, ¿no? Con Atom, con el Doctor Fate, con el detective marciano, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, fue un relanzamiento general de toda la línea, pero el título principal era este Superman, que además conseguía una cosa que no se había hecho nunca, que fuera una colección mensual, porque hasta entonces no salía cada mes, salían igual 8 números al año, 10 números al año, pero no llegaban a salir 12 números al año. Y a partir de ese momento, sí, empezaron a salir 12 números al año y Superman ya era un título mensual, que además anunciaban en la portada claramente esto de que eres el título más vendido del mercado y bla, bla, bla. Denny O'Neil siguió un poco más con el personaje, pero al final estaba un poco saturado, ¿no? Un poco cansado del personaje, no sabía muy bien qué hacer con él y al cabo de muy poco pues dejó ya la serie y entró Cary Bates, Elliot Semagin y otros guionistas. Y poco después, pues Superman volvió a hacer un poco lo de siempre, ¿no? Lanzar planetas y ese tipo de cosas. Un poco lástima, pero bueno. El segundo gran relanzamiento de Superman fue, evidentemente, el que pasó en el año 86, principios del 87, de manos de John Byrne. Es decir, aquí, por ejemplo, para ilustrar, esta portada de la Amazing Heroes con una portadita del amigo John. Esto venía un poco de lejos, es decir, había habido intentos, planteamientos de modernizar a Superman por parte de Steve Gerber y Frank Miller, que tenían que hacer una renovación de Superman, Batman y Wonder Woman,
y de que al final lo que acabó convirtiéndose en el Dark Knight, ¿no? Pero bueno, eso fue una cosa de las que salió. Por otro lado, Mark Wallman estaba muy interesado en modernizar a Superman. Ya había hecho algún trabajo en la colección de Superman, con Gil Kane, por ejemplo, cosas así. Y estaba, bueno, tenía conversaciones con Janet Kahn, que era la jefaza de DC de esos momentos, para ver qué se podía hacer. Y Janet Kahn estaba más o menos interesada, pero bueno, no llegaba a nada, ¿no? Cuando pasó lo de las crisis en Tierras Infinitas, pareció que era un buen momento para relanzar al personaje. Y a esto se sumó que Mark Wallman habló con John Byrne para que hiciera una historia de los Nuevos Titanes, que no fue el anual que acabó dibujando, pero bueno, una historia. Habló con él y tal, y en la conversación John Byrne le dijo que estaba... que ya no tenía un contrato en exclusiva con Marvel y que era freelance. Entonces, como sabía que los de DC estaban planteándose hacer algo con Superman y sabía que a Byrne Superman era un personaje que le interesaba especialmente, le dijo, ¿por qué no hablas con los de DC a ver si se puede hacer algo o no? Al final, los de DC y John Byrne empezaron a hablar de lo que se podía hacer y no se podía hacer, los cambios que se tenían que hacer. Y se decidió que John Byrne haría una colección, que sería Superman. Se decidió que otra colección la podría hacer Mark Wallman. Mark Wallman se lo pensó, estuvo hablando con Byrne de los cambios que quería hacer. Wallman tenía una idea muy clara de cómo tenía que ser Lex Luthor, que fue la que se acabó empleando, y a Byrne le pareció bien. Y Wallman dijo, vale, pues yo aquí en estas condiciones yo puedo trabajar bien. Y la tercera colección, que iba a ser una colección de team-ups, de Superman y otros héroes, se planteó inicialmente que la hiciera Alan Moore. Lo que pasa es que Alan Moore en ese momento estaba con Swamp Thing, que estaba con Watchmen y tal, no tenía tiempo y al final se decidió que también la haría John Byrne, ¿no? Entonces, después de todos estos cambios, discusiones, etcétera, pues empezó. La cosa empezó fuerte, empezó con una miniserie quincenal que además salió en revistas como el Time y cosas de este estilo, anunciada, etcétera, y que empezó, como ya comenté en un vídeo anterior, las modas de las portadas alternativas, ¿no? Porque si este era el número normal, el número 1, pues también había esta versión con tintas metálicas y tal, que era la versión alternativa del número 1. Los principales cambios que se hicieron en este Superman es que Superman era el único superviviente de Krypton, no había un Superboy, el personaje era más joven, era un personaje un poco más chulesco, no podía ser el padre de alguien, tenía que ser alguien mucho más dinámico, ¿no? Entonces tenía que ser un personaje incluso con un punto agresivo incluso, ¿no? Entonces se empezaron a hacer cambios. Superman, nadie pensaba que tenía una identidad secreta porque va sin máscara, entonces si la gente lo ve sin máscara pululando y dicen, ¿y ahora dónde está? No piensan que es que tenga una identidad secreta, sino sencillamente que estaba en la otra punta del mundo arreglando otro tipo de problemas, lo que fuera, ¿no? Y en esta miniserie cada número era una historia autoconclusiva que iba matizando un poco algún personaje básico del mundo de Superman, ¿no? El segundo estaba centrado en Lois Lane, el tercero en Batman, que ya no eran nada colegas, de hecho tenían posturas bastante encontradas. El cuarto era el de Lex Luthor, haciendo que Lex Luthor ya no fuera un villano que odiaba a Superman porque le había dejado calvo, sino que era un empresario maligno y hasta cierto punto un poco Donald Trump, ¿no? Es fácil ver los paralelismos de Donald Trump y Lex Luthor si uno se entretiene. El quinto sería Bizarro, que sería el primer gran villano al que se enfrenta Superman, que hasta entonces era un poco más chulillo y más engreído y de repente se encuentra que igual hay algún villano que le puede. Y el sexto sería Lana Lang, ¿no? Otro de estos personajes así importantes y un momento que también hacía que Superman entiende un poco de dónde viene, que la herencia de Krypton, etcétera, porque él realmente ni él ni su familia sabían de dónde había salido este niño caído de un cohete, ¿no? A partir de allí salen tres colecciones: Superman, Adventures of Superman y Action Comics. Superman era una colección nueva, Adventures of Superman era la antigua Superman que le cambiaban el título y Action Comics era Action Comics, pero que en realidad era una colección de team-ups y ocupaba el sitio que había estado
Había tenido antes la colección DC Comics Presents o la World Finest, que era Superman y Batman todo el tiempo, ¿no? Aquí os he traído algunos números para comentarlos así un poco por encima. Este sería el primero, con la presentación de Metallo. Este sería el segundo, centrado otra vez en Lex Luthor y demostrando un poco el punto arrogante que tiene Luthor, porque cuando un ordenador le dice que Superman es Clark Kent, no se lo cree porque esto es imposible, esto es una estupidez y no se lo puede creer nadie. El tercero era parte ya de un crossover, el de Legends, que estaba dibujada por John Byrne y que era una historia así con Darkseid y los nuevos dioses. Y este sería el número de Action correspondiente a este crossover, porque era una historia que ocupaba varios números. El cuarto presentaba un personaje nuevo, Bloodsport, que algunos conocerán por su versión cinematográfica del Escuadrón Suicida, con Idris Elba. Aquí tenemos el número 8, un crossover con la Legión de Superhéroes, explicando qué pasa con Superboy, que es un personaje fundamental para el origen de la Legión de Superhéroes, pero que en esta continuidad ya no existe. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Esta portada, por cierto, es un pequeño chiste privado con una portada anterior de Byrne para los Cuatro Fantásticos, ¿no? Estos serían los números de la Legión de Superhéroes pertenecientes a este crossover. Aquí, portadita del amigo Bill Sienkiewicz. El número 9 sería un villano inesperado, el Joker. Pero lo bueno de este número era posiblemente la historia de complemento, que era una historia centrada en Lex Luthor y demostrando su maldad de una forma absolutamente sutil, pero de las mejores historias que hizo Byrne en esos años para DC, ¿no? Tenemos aquí cómo iba metiendo nuevos personajes o recuperando viejos personajes. Aquí Mr. Mixup-Lip. Aquí Lori Lemaris, la sirena protagonista de una de las historias míticas de los años 50 de Superman. Aquí un nuevo crossover con Millennium, la saga de turno, aquí con el amigo Hal Jordan. Supergirl, una nueva Supergirl, que bueno, muy diferente de la Supergirl que había existido hasta entonces. Y esto ya sería el final, su último número en la colección regular, ¿no? Una historia donde Superman mata a Zod y a una serie de supervillanos salidos de la zona fantasma. Este número ha sido muy mencionado a la hora de comentar el hecho de que Superman matase en la película de El Hombre de Acero de Zack Snyder, ¿no? Pero bueno, digamos que las diferencias de los resultados a nivel psicológico en el personaje pues están tratadas de formas bastante diferentes, ¿no? Porque esto le traería cola al amigo Superman por el hecho de haber matado y tal, ¿no? Bueno, y esto sería un anual de la colección y el de Byrne, pero los dibujos son de Ron Frenz y donde se recuperaba a Titano, un supermono que era un personaje también protagonista de una de las historias clásicas. La otra colección de la que se encargaba Byrne como dibujante y guionista, algunos números ya no los dibujó, sino que los dibujaron o Ross Andru o Leonard Starr, dibujantes muy clásicos, pero que siempre estaban guionizados por él. Sería este el primero, el 583, con los nuevos titanes, ¿no? Por ahí fueron pasando muchos personajes, ¿no? Muchos. Os enseño solo algunos y algunos de ellos servían para hacer un crossover con alguna de la colección de estos personajes, ¿no? Aquí tenemos este número con Hawkman y esto sería el número de Hawkman que continuaba, que portada de Byrne también, ¿no? Este número os lo enseño porque es especialmente divertido. Este número era un número con Mr. Miracle y después Big Barda, y donde a Superman y a Big Barda le lavaban el cerebro y les hacían participar en una peli porno. Era una cosa bastante para leer entre líneas, pero tenía bastante tela, ¿no? Era una de estas
estos juegos malignos que a veces le gusta hacer al amigo John. Este sería un número con Booster Gold y este sería el número de Booster Gold que seguía, ¿no? Como podéis ver, son portadas simétricas, ¿no? Y bueno, esto duraría hasta el número 600, porque en el 601 ya la colección cambiaba radicalmente, se convertía en Action Comics Weekly, que era una colección con muchos personajes y seriales, un poco a lo que vendría a ser el Marvel Comics Presents que estaba sacando Marvel en esos tiempos, ¿no? Había unas historias de Superman, había historias de Deadman, de Black Hawk, de Green Lantern, que se había quedado sin colección por entonces, de, yo qué sé, el Phantom Stranger, de cosas así, ¿no? De Wild Dog, los Secret Six. Pero bueno, esto ya era otro rollo. Pero bueno, de la etapa esta de Byrne también destaca este anual, el Action Comics Anual 1, que era una historia con Batman y dibujada por un Arthur Adams que estaba prácticamente empezando, ¿no? Había hecho el long shot, las historias de las guerras guardianas de los nuevos mutantes y X-Men y tal, y poquita cosa más, ¿no? La otra colección, la de Mark Wallman, con dibujos de Jerry Corway, era esta, Adventures of Superman. Este sería el primer número, ¿no? El 424. Los números de Wallman se caracterizaban especialmente más, tal vez, por centrarse más en los personajes secundarios, ¿no? En Lana Lang, en Lois Lane, en Perry White, Jimmy Olsen, la gente del Daily Planet, e intentar darle un toque más humano a todo el conjunto, ¿no? Creando algún personaje secundario nuevo, etc. Byrne, aparte de estos proyectos, hizo otros. Por ejemplo, hizo este especial, un prestigio, Los Ladrones de la Tierra, The Heart Stealers, que le permitía colaborar con Kurt Swan, ¿no? El dibujante clásico de Superman durante décadas. Y aparte, colaboró en 3 miniseries de 4 números, o sea, un añito, que sería El mundo de Krypton, con dibujos de Mike Mignola, que posiblemente es lo mejor, contando un poco el origen de Krypton y todo lo que llevó a su destrucción. El mundo de Smallville, que este era bastante más terrible, porque teníamos aquí dibujos de Kurt Schaffenberger, que es un dibujante clásico, pero también con unas tintas de Alfredo Alcalá que no le iban nada bien al conjunto, y donde se mezclaba también todo el tema de los Manhunters de la miniserie de Millennium y tal, y era un poco follonera. Y el mundo de Metropolis, que era más normalita, que era con dibujos de Bill Mortimer y Dick Giordano, y se centraba en Perry White y Jimmy Olsen y personajes de la ambientación metropolitana de Superman, ¿no? La colección fue un éxito, o sea, el relanzamiento fue un bombazo, se vendían miles y miles y miles de copias, pero también hubo muchas reacciones en contra de los cambios que había hecho por parte de algunos fans más clásicos, ¿no? Que no les acabó de convencer demasiado todos los cambios que había ido realizando John Byrne, ¿no? Y John Byrne, al cabo de un año y medio, 2 años, sí, unos 2 años de estar en la colección, estaba ya un poco saturado de todo esto y decidió dejarlo, ¿no? Yo
tengo la teoría, es una teoría personal, y si os la creéis bien, y si no os la creéis tan amigos, que es que yo creo que Byrne siempre ha sido un poco friki, para que me entendáis. Es decir, él quiere hacer sus historias y quiere hacerlo basándose en sus personajes. Cuando tú piensas en las obras que ha hecho Byrne y las que han destacado más, siempre han sido obras en las que él tenía una implicación personal, que había conocido bien a los personajes, podía jugar con los personajes para desarrollarlos, jugar con ellos, etcétera. Cuando se trata de partir de cero, a él siempre le ha costado un poco, ¿no? Y yo creo que aquí él había estado jugando, había hecho los cambios que él quería, pero cuando vio que la cosa no acababa de funcionar, o no acaba de funcionar todo lo que él se esperaba a efectos de público, yo creo que se enfrió bastante y decidió dejarlo estar, ¿no? De todas formas, bueno, son cómics que se han reeditado muchas veces y yo creo que sigue siendo uno de los trabajos más interesantes de Byrne para la DC y de los que hizo en los años 80, ¿no? Yo creo que, sobre todo el primer año que estuvo en las colecciones de Superman, se notaba a un Byrne que estaba muy motivado y con muchas ganas de arriesgarse, de jugársela y de hacer cosas, ¿no? Y al final, pues yo creo que todo esto, pues, ha servido y nos ha dejado unos tebeos que, si no los conocéis, no está mal que les echéis un ojo. Sobre todo porque hay ediciones ahora actuales, hubo de Planeta seguramente, ECC lo está sacando también, entonces que podéis conseguir estos números sin mucha complicación, ¿no? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en otro vídeo. Salud.